Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Queridos hermanos, hoy en este domingo la palabra de Dios nos interpela a nosotros con dos asuntos cruciales que podemos decir en estas dos preguntas. Primero, ¿quién es para ti Jesús de Nazaret? Y la otra, ¿tu fe se traduce en obras o no? En el primer interrogante, ¿quién es Jesús para ti? Eso ya encontramos en el Evangelio y de hoy precisamente, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y la respuesta de Pedro es tan clara. Le dice, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el consagrado de Dios enviado para salvar a su pueblo. Así pues, Pedro y los demás apóstoles creen en Jesús, creen en Jesús. Y saben que no es solamente un maestro o un profeta, sino que es mucho más. Ellos tienen fe, creen en Él y que en Él está presente y actúa Dios a través de Él. Inmediatamente después de esta profesión de fe, sin embargo, cuando Jesús por primera vez anuncia abiertamente que va a tener que sufrir y morir, el propio Pedro le sale al paso y se le opone ante esta perspectiva de sufrimiento y de muerte. Entonces Jesús tiene que reprocharle con fuerza para hacerle comprender que no solamente basta creer que Él es Dios, sino que impulsado por la caridad es necesario seguirle. Tenemos que seguir las huellas de Jesús por su mismo camino, el camino de la cruz. Jesús no vino para enseñarnos una filosofía, sino vino para mostrarnos un camino, más todavía, el camino que conduce a la vida. ¿Y cuál es el camino? Tanto insistió Jesús. El camino es el amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por el amigo. Esa es la expresión verdadera de fe. Si uno ama al prójimo con corazón puro y generoso, significa que conoce verdaderamente a Dios. En cambio, si alguien dice que tiene fe, pero no le ama a su hermano, no es un verdadero creyente. Dios no habita en él. Y esto lo dice claramente el apóstol Santiago en esta segunda lectura que escuchamos. Dice Santiago, la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. En este sentido recordamos un escrito de un gran santo, San Juan Crisóstomo, que comentando esta carta de Santiago, dice, uno puede incluso tener una fe recta en el Padre y en el Hijo, como en el Espíritu Santo. Pero si carece de una vida recta, si no tiene una vida recta, su fe no le servirá para la salvación. Así que cuando lees en el Evangelio, sigue diciendo San Juan Crisóstomo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No pienses que este versículo basta para salvarnos. Se necesita una vida y un comportamiento purísimos, dice. Comportamiento, una vida y un comportamiento puro. Todos nosotros, queridos hermanos, somos obra de Dios. La obra buena que ha hecho Dios mismo en Cristo Jesús. Dios, sin embargo, no nos ha salvado en Cristo para que
permanezcamos así indiferentes y pasivos. Peor todavía, que vivamos siempre en pecado. De ninguna manera. Sino más bien que estuviéramos nosotros dispuestos a realizar, mediante la gracia y la fe, las obras buenas que Él ya predispuso para nosotros, que son las virtudes cristianas y, en primer lugar, la caridad hacia el prójimo, el amor al prójimo, en primer lugar. En una carta de San Pablo escrita, nos habla en la primera parte que Pablo insiste con fuerza sobre la justificación mediante la fe. Mediante la fe estás justificado. Y en la segunda parte enumera una serie de obras buenas que tenemos que practicar y hay que practicar quien ha creído en Dios. Son la caridad, el servicio, ya servían, la obediencia, difícil, la pureza, más difícil todavía, la humildad, más difícil todavía. Algo nos ha pasado que hemos perdido todos nosotros estas hermosas obras buenas que debemos practicar. Esta es la de la fe y de las buenas obras. La fe y las buenas obras hacen de ella una síntesis con la cual se va reconstruyendo trabajosamente entre los cristianos las buenas relaciones. Se sabe que no nos salvamos por las buenas obras nada más, pero ni siquiera no nos salvamos sin las buenas obras. Estamos justificados por la fe, pero es la fe misma la que nos empuja a nosotros a hacer obras buenas. La fe es la que nos empuja, es el motor que nos impulsa a hacer cosas buenas. ¿Que estamos justificados? Sí. Así que, queridos hermanos, tenemos que tener entonces cuidado de no parecernos a aquel hijo de la parábola que Jesús una vez contó, de un padre que tenía un hijo y le dijo a uno de ellos, a uno le dijo: vete a trabajar en mi viña. Inmediatamente le dice: sí, padre, voy. Pero luego no se va y nada hace. Dice un filósofo, pongamos el caso de una persona perezosa, holgazán. Este holgazán va por delante, asegurando en su intimidad, en lo secreto de su interioridad: yo estoy dispuesto para todo. Dice él para sí mismo: estoy dispuesto a sacrificarlo todo. Y dice: ¿cómo siento nostalgia de cantar himnos en el templo? Tengo nostalgia de ayunar en el silencio de un monasterio. Mientras que en la vida cotidiana solamente piensa en sacar provecho de la gente y va buscando puestos de honor para hacer lo que la tentación de hoy es tan grande, el figuretismo. Y así, ¿qué tenemos que hacer con este tipo de personas? Y nos recomienda Santiago el apóstol diciendo: a este hermano hay que recriminarle seriamente y decirle: no, querido amigo, tú debes disculparnos, pero nosotros no queremos ver tus obras, porque sus obras son humo, hojazare y tajina. Podemos poner otro ejemplo. Alguien dice sentir infinita compasión por los pobres niños de aquí, de nuestro país, de otros, o del África, por ejemplo, que pasan hambre y pasan enfermedades. Hasta tal punto que cuando aparece en esa imagen en la televisión, uno se siente agobiado y obligado, parece, a cambiar de canal porque no resiste ese espectáculo de tanto sufrimiento. Pero tampoco hace nada. Es más, hasta quisiera que todos esos niños
o esas personas que están ocupando ciertos lugares vuelvan pronto a sus casas y que se termine ya este asunto, estos problemas. No es exactamente eso lo que hemos escuchado denigrar al apóstol Santiago. Falta de fe. Pero tenemos lo que nos dice claramente Jesús con respecto a esto. Jesús nos ha advertido que en el día del juicio final, Jesús no nos va a decir a nosotros: tuve hambre y te compadeciste de mí. Tuve frío y me aliviaste. Estaba en la cárcel y luchaste contra el sistema carcelario. Sino más bien va a darnos a nosotros la oportunidad de hacer algo, no es decir, de hacer algo. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Estaba enfermo, fuiste a visitarme. Era un peregrino, me diste hospedaje. Y estuve en la cárcel y te fuiste a verme y a visitarme y a consolarme allí. Eso es lo que nos dice el Señor en el día del juicio final. Hacer una buena obra es lo que está significando también no sentirse sabiondo, y superior a los demás, simplemente por haber hecho algo bueno, sino esto tenemos que atribuirle al Señor. Todo es gracia de Dios. Todos tenemos la capacidad de hacer. ¿Por qué no hacemos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Nosotros sentimos muchas veces las deudas de los amigos, de los hermanos a quienes les hemos ayudado. Pero no vamos a pretender su reconocimiento o gratitud y a renunciar luego de hacer el bien simplemente porque no fue agradecido con nosotros. A veces nosotros le ayudamos a alguien y esa persona se va y pasa el tiempo y no nos agradece. Entonces, yo sinvergüenza, ese anda, se agradece. Ya no le voy a ayudar más. Vaya, podemos a eso, por favor. Eso es lo que no hay que hacer. No debemos. Al que te pide, dale. No importa si es ingrato contigo, porque lo que vale es la actitud, el gesto de tu generoso de tu corazón. Vengan de Yarangolao mañana. El resto son cosas de hombres. El apóstol Santiago no cree que nosotros podamos hacer el bien solamente por nuestras propias fuerzas. Por eso nos exhorta a pedirle a Dios que nos haga capaces de hacer el bien. Dice Santiago: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios que nos haga capaces de poder recibir ese don maravilloso. Pídale a Dios, quien da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá alguna del Señor. Pida a Dios con fe, no dudando nada. Pida a Dios con fe, no dudando nada. Cuando se estaba dando durante la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro, Winston Churchill, se vio perdido porque Hitler iba a invadir Inglaterra. Se dio cuenta que lo único que les quedaba era orar. Porque la fuerza de los alemanes era muy poderosa. Entonces se proclamó en toda Inglaterra cadena de oración. Mientras Hitler
iba en camino para invadir Inglaterra. La cosa es que nunca llegó. Nunca llegó. No se sabe bien por qué pasó, pero algo le detuvo. Al parecer, una niebla muy intensa los cubrió por completo y tuvieron que retroceder. Después de esto, la reina dijo una frase que todavía se recuerda hasta hoy. La reina de Inglaterra dijo esta frase: le temo más a un ejército de gente orando que a uno militar. Qué linda esta expresión. ¿Qué dijo ella? Le temo más a un ejército de gente orante que a uno militar. Nunca olvidemos el poder de una oración. Nunca olvidemos el poder que tiene una oración hecha con fe. Llena de intensidad y de fe. Ojalá hoy podamos orar y acercarnos al Señor con una actitud humilde, abandonando todo aquello que a Él le desagrada, para que nuestra vida camine como Él quiere. De esta manera estaremos confiados en que sus ojos estarán abiertos y sus oídos atentos a nuestra oración, a nuestra súplica. Pense beñande yara ñande en duda, porque sabe que de lo profundo sale una oración, una súplica. Hengo beñande yara. Cuando el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Dice un salmo. Queridos hermanos, la Virgen María, que creyó en la palabra del Señor, no perdió nunca su fe en Dios cuando vio a su Hijo rechazado, ultrajado y crucificado. Nunca, sino más bien permaneció junto a Jesús, sufriendo y llorando hasta el final. Esto le trajo como recompensa que vio el alba radiante de su resurrección. Aprendamos de ella a testimoniar nuestra fe con una vida de humilde servicio, dispuestos a sufrir en carne propia por permanecer fieles al Evangelio, cumpliendo el mandamiento del Señor, sirviendo con caridad y viviendo la verdad. Y vamos a estar seguros de que todo lo que hagamos absolutamente no se va a perder. Pero nuestro secreto será lo que expresó la reina de Inglaterra: le temo más a un ejército de gente orando que a uno militar. Si nosotros todos nos sentimos en esta misma actitud, tenemos esta predisposición, ñañembo en oñón divepa, con fe, con toda seguridad, todo esto que sucede en nuestro país, esto con toda seguridad va a cambiar, porque para Dios nada es imposible. Pese el arcángel. Hermanos, depende de nosotros. En serio, con actitud humilde, con toda verdad, seriedad y caridad. Que esa sea nuestra misión. Que así sea. Que así sea.